Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en una continuación de un tema que la semana pasada nos dejó bastante, no puedo decirlo como peleados, pero sí bastante confrontados porque habían posiciones diferentes y eso es muy chévere porque nos permite poder tener visiones especiales sobre varios de los temas que venimos tratando nosotros aquí. Acordémonos que si usted está llegando nuevo a nuestro podcast, el episodio de la semana pasada lo puede encontrar acá en el listado, tanto de Spotify como de YouTube. E inclusive Deezer nos carga los episodios, pero una semana después. Pero entonces usted puede encontrar el episodio pasado, la primera parte de Resentido. Nosotros hablamos sobre un tema bastante importante y era cómo puede ser escogido tener un título y aún así permitir que diferentes cosas que te vayan sucediendo en la vida te vayan desviando del propósito que Dios tiene para ti y termines tú convirtiéndote en el villano de una situación. Más o menos sobre eso empezamos a hablar, eso lo empezamos a hablar, pero después nos desviamos un poquito y empezamos a hablar un poco sobre Judas y sobre Pedro. Entonces, de ahí vamos a retomar. Les hicimos un resumen pequeñito, pero les recomendamos bastante que vayan a ver el episodio. Escuchen el episodio dependiendo de la plataforma y ahí se terminen de datear sobre el tema. Entonces retomamos. Tenemos a Judas y tenemos a Pedro, dos de los discípulos de Jesús, dos nombres que Dios le entregó a Jesús cuando él estaba orando por ellos. Y por el otro lado, estamos hablando de Scar. Scar que, según lo que nos cuentan en Mufasa, es el próximo heredero al trono. ¿Cómo podemos, digamos, retomar la posición de puedo estar en lo más alto y aún así circunstancias negativas que yo viva me pueden llegar a tumbar o me pueden llegar a hacer crecer como persona? O sea, ¿cómo puede llegar a pasar que dos personas ante una misma circunstancia puedan tomar una decisión u otra? ¿De qué depende más o menos? Bueno, bueno, ahí pueden O sea, pasar. yo sé que son muchos elementos que pueden confluir en eso, ¿no? Sí, pero las circunstancias, las emociones, las relaciones, bueno, no sé, es que para uno tomar una decisión dependiendo del entorno, afecta o no afecta, pero también hay personas que de pronto tienen sabiduría al tomar decisiones pese a que exista presión. Pero pues es que acá hay dos escenarios. Está el escenario como de la presión, de pronto de tomar decisiones emocionales o temas un poco más dirigidos a que pues tome una decisión errada por mí, o sea, por mi misma culpa. Fui yo la que tomó esa decisión y no fue culpa de nadie más. Porque cuando nosotros vemos que las personas cometen errores, sí, yo sé, es que le acabamos de comprar a Bruce un nuevo juguete y ahí está estrenándolo. Eh, porque cuando las personas toman decisiones equivocadas, normalmente tendemos a decirles que fue por falta de madurez. Porque normalmente decimos que los errores van de la mano de la falta de madurez. Muchas veces le decimos a las personas, es que cometiste ese error porque tú no tienes experiencia en eso, porque te falta madurez espiritual, porque te falta madurez emocional, porque te falta, ¿cómo es ese término que tú tanto siempre me hablas del tema emocional? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Porque asociamos los errores con la madurez. Es más factible, digamos, cometer más errores cuando eres novato en algo que cuando tienes experiencia en eso. Entonces, ¿por qué es tan fácil asociar la madurez con la menor cantidad de errores? Yo creo que está incluso mal dicho porque lo que pasa es que yo creo que cuando hay alguna discusión, confrontación en general, la palabra siempre es como, ay, pero usted ya debería madurar en muchos aspectos, porque tú asumes que para ese momento la persona no debería estar cometiendo ese tipo de errores. O sea, Chévere. como que ya debía haber pasado ese terreno hace mucho tiempo y lo asocian con la edad, sin detenerse a saber por qué actuó en ese momento de esa manera,
qué estaba pasando por su cabeza, qué emociones tenía, qué sentimientos y demás para haber tomado esa decisión, pero uno a veces asume, y lo hemos dicho, a veces uno dice como, ay, te faltó madurez para haber dicho no, o te faltó, sí, te faltó como esto, porque compraste eso, me parece muy inmaduro, o sea, y a veces son cosas que uno dice, pues no tienen O lógica. lo que nos dicen, o los viajes, por ejemplo, hay personas para las cuales viajar a Disney es un tema de inmadurez, por ejemplo. Sí, y pues está bien porque pues entendemos que no son espacios para todo mundo, o sea, no a todo mundo le gustan esos planes y está bien. Ajá. Pero pues digamos que si a mí me dicen que soy una inmadura por eso, pues a mí me gusta, o sea, yo digo, ah, bueno, pues está bien, no, no me afecta ni me da, ay, me voy a poner a llorar porque me estén diciendo eso, porque finalmente es algo que nos hace felices a los dos y es algo que disfrutamos en general. Pero sí siento que muchas veces se aborda el tema de la madurez o la inmadurez, que asumiéndolo con la edad y porque tú ya no deberías estar cometiendo ese tipo de errores. Y uno lo dice, uno dice, venga, pero es que ya tiene 30 años, ya hay que madurar en las relaciones. Y todos hemos hecho ese tipo de comentarios. De ahí voy a desprender dos cosas que me parecen bastante interesantes. Y la primera es que dice la palabra que Jesús cuando niño fue encontrado por María y por José después de que se les perdió y todo el tema, estaba en el templo, pero dice que estaban sorprendidos por la forma en la que él hablaba y enseñaba sobre la palabra por ser tan niño, tan joven. Ujú, Eso apoyando un poco lo que tú dices del tema de la edad. Y por el otro lado, quienes debían conocer la palabra por haberla estado estudiando y por haberla estado enseñando durante toda su vida, fueron aquellos que fueron los primeros en pedir que Jesús fuera crucificado, ujú. que eran personas de alta edad que debían conocer la palabra y saber que él era el Mesías. Pero quiero enfocarme en la segunda parte de lo que tú dijiste. Se espera que donde está en su edad ya no cometa esos errores. Y yo quiero que hablemos de Pedro y de Judas, que es de donde empezamos con el episodio, porque son dos tipos que ya llevaban 3 años, ya Ujú, llevaban 3 años con Jesús. Ya no eran los que acaban de ver un milagro y tú dices, bueno, pueden coger y traicionarlo o pueden coger y cometer los errores que cada uno de ellos cometió, ujú. sino son personas que ya están con un nivel espiritual lo suficientemente desarrollado como para que uno espere que realmente no cometan esos errores. Pero la pregunta es, ¿realmente Jesús esperaba que no cometieran esos errores? Porque, No, yo creo que no, porque porque entonces, ¿por qué avisarle a Pedro? sí, yo creo que no era que él no esperara, o sea, yo creo que él sabía que finalmente pues somos muy imperfectos y nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir cometiendo errores. Seguramente ya no van a ser los mismos de antes, después de haber tenido un encuentro cercano con Jesús. Ya de pronto hay un poco más de sensibilidad al momento de actuar, al momento de comportarnos y demás. Pero yo creo que aún así Jesús sabía que él iba a fallar, que él iba a cometer un error y él ya era consciente de eso, que era lo que yo te decía, yo sí creo como que ya se sabía que él lo iba a hacer y como que uno ya entiende y conoce a las personas y uno dice, bueno, puede ser que sí sea capaz de hacer esto. Ah, bueno, pero ese es un punto medio donde sí podemos tener un acuerdo, efectivamente. Ahí sí yo también, ahí sí yo me acercaría un poco. Tú estabas en una posición, yo estaba en la otra en el episodio anterior, pero creo que este es un punto medio. Yo sí creo que llegó un punto en el cual Jesús lo fue viendo en el camino y dijo, este tipo es capaz de hacer esto. En eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, yo siento y estoy en el extremo de que no siento que él haya sido predestinado para eso. O sea, no siento que desde que nació ya Dios dijo, este es el que va a traicionar a mi hijo. No lo siento así, pero sí siento lo que tú dices. Jesús lo fue viendo y lo fue analizando, Pues es camino a que camino, eh, paso a paso. Y hubo un punto en el cual dijo lo que tú acabas de decir. Definitivamente este tipo sí es capaz de hacer esto. sí, yo creo que, y lo llevo pues a mi vida diaria porque me considero una persona demasiado analítica con las personas y soy de estar mirando cada comportamiento, cada cosa que hace y yo a veces te digo, uy, esta persona va a hacer ta, 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 y fijo, pasa de esa manera, o sea, como que hay un cierto discernimiento hacia las personas y hacia los comportamientos y demás, que por eso mismo lo digo que seguramente tú sabes quién es capaz. Pero a eso también sucede es cuando a ti
te llegan y te dicen X cosa de Natalia, un ejemplo. Tú sabes quién es Natalia y tú sabes si esa historia es real o no es real porque tú la conoces, o sea, me conoces muy bien y sabes, eso no son palabras que ella diría o esas no son, eso no son cosas que ella haría. Entonces yo creo que también en medio de eso, pues obviamente Jesús los conocía tan de cerca que conocía su personalidad, conocía también cuáles eran sus falencias y sus miedos, sus temores. Y por eso se atrevió también a haberle dicho eso, porque él sabía que era una probabilidad muy alta por la personalidad que él tenía y lo que había mostrado en el camino con él. Ahora, que me parece muy interesante y de pronto esto es tema para hablar en otro episodio de otro tema o otra franquicia que tengamos, que me parece muy interesante que Jesús permite que una persona que tiene debilidades ante ciertas circunstancias se enfrente entre ellas e inclusive las maneje. Eso me parece muy interesante para analizar en un futuro, porque hablamos que Judas estaba a cargo del dinero. Judas manejaba el dinero de los discípulos. Y hablar de eso nos lleva a que inclusive en un evangelio dice, y él sacaba de ese dinero, se robaba de ese dinero. Y si el evangelista, a menos que haya sido Lucas, que Lucas no estaba presente, si es alguno de los otros tres, el que lo está mencionando, quiere decir que si ellos lo sabían, que eran discípulos, mucho más lo iba a saber que era Ujú, Jesús, que era el que se lo robaba. claro. Judas. Entonces, me parece muy complejo porque obviamente él da oportunidades constantes y muchas veces te dice, enfréntate ante la situación para que puedas salir al otro lado. No te está diciendo como él te tienta, porque lo único que tienta es el enemigo, pero él sí te dice, mira, enfréntate ante la situación y demuéstrame que conmigo las cosas son Ujú, diferentes. Entonces me parece ese tema muy interesante, pero bueno, listo. Estamos ante dos personas que traicionan, entre comillas, a Jesús. Pero si bien nos concentramos en dos, como lo dijimos en el episodio anterior, los otros 10, ¿dónde estaban? También lo dejaron solo. Solamente que es que la traición se ve más marcada en Pedro porque se lo anunciaron por ponerse de bocón, ujú. porque fue culpa de él, porque él fue el que le dijo, así todos ellos te abandonen, yo nunca lo haré. Ahí fue que Jesús le dice, Pedrito, por más que tú me lo digas, antes de que cante el gallo. Y Judas, por el otro lado, por el tema de lo de las monedas. Pero los demás, todos los demás, lo dejaron solo. Todos lo dejaron solo. Es más, perdón, yo dije 10 pero no, en ese caso serían 9 porque Juan, a menos que Juanito, como siempre relata su evangelio como yo soy el amado de Jesús, yo era el que me recosté en el hombro, el que lo amaba, etcétera, al que él amaba, a menos que Juanito no hubiera dicho la verdad, que obviamente sí debe haber sido así porque no hubiera quedado la palabra, él sí estuvo ahí con Pedro. Entonces digamos que Juan es el único que se salva de todo el tema ahí. Pero ¿qué pasó con los otros 9? Los otros 9 también salieron corriendo. Entonces, es fácil señalar a los que son visibles. Y ellos son los que de una otra forma son el ejemplo en este momento. Ahora, cuando yo cometo un error, que es a donde quiero ir y el punto central de todo el tema que queríamos desarrollar, y es, ¿cuán fácil es que de un error mío nazca un resentimiento? Entonces, en vez de que alguien me haga algo, porque lo más fácil es que yo cree un resentimiento con alguien que me hace un daño, pero a veces, y lo hemos hablado muchas veces, a veces las personas se ponen bravas porque los pillan y crean un resentimiento aún mayor con la persona. Y entonces el culpable es la persona que fue afectada. Entonces, ¿cuántas veces de pronto Judas tuvo comportamientos errados, equivocados, y en la palabra lo dice, que le llamó la atención muchas veces Jesús y le dijo, si bien ese perfume costaba lo de un año, tú estás equivocado, porque pobres vas a tener todo el tiempo, pero a mí me están preparando para la crucifixión. Mm, ¿Cuántas veces ese tipo de regaños teológicos pudieron haber empezado a crear mella en él? A pesar de que se equivocó, empezar a crear resentimientos mm, con. Y con el caso de Pedro, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dijo y se cumple. Entonces, ¿cómo puede causar eso desde tu punto de vista profesional? ¿Cómo en una persona
su error puede terminar causando resentimiento y ahondando el problema. Bueno, pero es que ahí hablamos también de ciertos comportamientos. Obviamente no voy a diagnosticar a nadie ni nada, pero hay personas que les molesta ser confrontadas. Ajá. Hay personas a las que les molesta, o sea, que ellos actúan de manera deshonesta. Hoy te decía una frase y es, hay personas que no saben controlar la libertad, o sea, no Sí. saben manejar la libertad que se les entrega. Siempre van a necesitar a alguien que los esté observando para actuar de manera correcta. Entonces, y que si en algún momento tú pillas ese tipo de comportamientos, entonces la persona mala va a ser la que vio los comportamientos, más no esta persona va a hacer un acto de introspección y va a decir, sí, fue deshonesto o fue errado mi comportamiento. Entonces yo creo que obviamente acá entran en juego muchísimas cosas en un ámbito obviamente de la conducta y del comportamiento de cada ser humano, del por qué se comporta de esa manera, pero obviamente hay personas que simplemente no les gusta ser confrontadas, ¿sí? Y hay personas que simplemente no les gusta que les digan, oye, no, eso no es así, o que les digan como, no estás equivocado, creo que fue un verde y no un rosado, como tú estás diciendo. Hay personas que se enfurecen porque tú les lleves la contraria. Y obviamente lo que tú dices, eso va generando un resentimiento y cierta rabia porque no me llevan la cuerda siempre. Entonces yo también creo que en ese aspecto puede ser que muchas veces a él no le gustaba ser eh, como regañado o que le llamaran la atención y obviamente él creía que en algún momento de pronto estaba en un nivel igual. Y decía que todo ese tipo de cosas que le decían no eran justificables. Y como nosotros nos reímos últimamente de un programa de uno de los participantes, yo creo que se comportaba de esa manera. Ah, sí, 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 yo sí. creo que él se comportaba así como que le dicen, oye, pero no lo hiciste bien esta noche y es como, ay, como esa sobradez, como esa actitud, como de Orgullo. orgullo. Yo creo que fue más por ese lado. Muy interesante. Ahora quiero preguntarte sobre el tema de por qué el resentido se aísla, por qué el resentido se aleja. Porque cuando tengo un problema con mi autoridad, digo, pues saben que váyanse todos a donde pueden irse y yo me empiezo a alejar y puedo empezar a hacer las cosas cuando hay la consecuencia. ¿Y por qué quiero decírtelo? Porque dice la palabra que Judas, después de ver lo que causó, pues hay dos versiones. Una dice que se fue y se colgó, otra dice que fue y compró un terreno con las monedas y allí tuvo una muerte que pues no vale la pena escribir para los oídos de las personas que nos estén escuchando, pero fue muchísimo más gráfica. Entonces, y por el otro lado, la palabra dice que Pedro eh, se fue a pescar, Ujú. volvió a su oficio anterior. Inclusive, hay detalles que a veces son bonitos resaltarlos. A él dicen, lo mencionan los discípulos y Pedro en los evangelios, o inclusive lo mencionan como Simón. Lo separan de los discípulos. No dicen estaban reunidos los discípulos, sino estaban reunidos los discípulos y Pedro. O sea, mostrando una división entre ellos, inclusive división que el mismo Pedro hubiese colocado diciendo de pronto yo ya no soy digno. Entonces, ¿por qué se separa? ¿Por qué se separa la persona que está resentida con lo que pasó, que se siente que cometió un error y que dañó a los demás, pero también que se siente confrontada, porque la primera opción de esa persona es separarse? Porque tiene de pronto una tendencia a escapar de los problemas. Siempre la vía más fácil fue haberse escapado y no haber asumido culpa de sus errores o haber dicho sí me equivoqué, pedir perdón, sino que siempre buscaba una escapatoria para no tener que asumir culpas, perdones y ser confrontado también, porque cuando uno a veces tiene que ir a pedir perdón, muchas veces te van a decir sí, te perdono, pero Pero, te van a claro, confrontar y te van a decir, esto no vuelve a pasar porque te comportaste de tal y tal así y es. tal y tal manera. Entonces yo creo que también es un temor y es esas personas que huyen de los problemas y no los afrontan nunca. La parte final de este episodio nos marca dos personas que han cometido errores y dos formas diferentes en las que dieron solución, comillas, a esos errores. ¿Qué hubiese pasado? O sea, te estoy poniendo a teorizar aquí, sacando
escritora de series para Ángel Studios. ¿Qué hubiese pasado si Judas, después de haber visto su error, va y se arrodilla ante Jesús crucificado y le pide perdón por lo hecho? ¿Qué crees que hubiese hecho Jesús? Lo perdonaría. Sí, seguro lo hubiera perdonado. Pero creo que las personas en general que estuviesen ahí, creo que hasta lo hubieran matado. Puede ser que lo hubieran cogido entre varios y lo hubieran matado por haberlo entregado. O sea, había más venganza, yo creo que de O parte hasta los de mismos él. romanos también lo hubieran matado, Sí, yo claro. creo que había más venganza de parte de los implicados que del que estaba sufriendo. Wow, muy chévere. O sea, a veces, inclusive hubiese sido el primer discípulo en morir, ¿ok? Interesante, pero hubiese podido recibir el perdón de Jesús. Sí. Por el otro lado, Jesús tiene, después de haber resucitado, el encuentro con algunos de los discípulos que están pescando con Pedro. Y haciendo corta la historia, porque no me puedo detener a relatarles todo el encuentro. Después de muchas cosas que pasan, se encuentran, desayunan. Y ahí está la charla de Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Ujú, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Y en la última le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero, Señor. Y en cada una de esas opciones, digamos que yo siento como interpretación que él lo está revalidando frente a lo que puede ser las tres negaciones con las tres preguntas de si lo quiere o lo ama. Em, pero más que cualquier otra cosa es una solución a la situación para que él pueda entender que se puede sanar y puede avanzar. Siempre es importante entender que el resentimiento puede ser una herramienta que te lleve a la muerte, que te lleve a la separación, o puedes entender que las circunstancias negativas nos van a ocurrir a todos vamos a ser confrontados, pero todos podemos crecer para poder avanzar y en un futuro obtener la corona que obtuvo Mufasa o convertirnos en el eterno rival como lo fue Scar. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días, nos escuchamos dentro de 8 días, chao.